Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy me gustaría hablar de una obra del artista Vasily Kandinsky titulada De lo espiritual en el arte. Antes que nada voy a leer la entrada de dicho pintor del diccionario de autores de la editorial Montané y Simón del año, aquí tenéis a Vasily Kandinsky del año 1900, del año 1973 más o menos, es esta enciclopedia, este diccionario de autores. Y este artículo que lo firma la artista italiana Giulia Veronesi dice lo siguiente. Vasily Kandinsky nació en Moscú en el año 1866, el 5 de diciembre, y murió en París el 13 de diciembre también de 1944, pocos meses antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Remotas influencias de la China siberiana y de Alemania, procedentes de sus antepasados lejanos, fueron a confundirse en la persona del joven moscovita destinado a ser uno de los pintores más reflexivos e imaginativos del siglo. Después de haber seguido en la universidad el estudio de las ciencias, a que fuera inducido, después de haber seguido en la universidad los estudios que seguramente pues su padre le induciría a hacer. Abandonada Rusia a los 30 años, se estableció en Múnich, donde empezó a pintar, es decir, a una edad avanzada. Al principio, creo que aquí no se nos dice en este artículo, pero él estudió música, se interesó grandemente por la música y de ahí la influencia que va a dejar este arte, es el arte de la música en su obra pictórica y también en su obra eh, literaria, que es la que me ocupa. Yo no soy crítico de arte, evidentemente. Más que nada, quiero compartir mis impresiones sobre este texto por las conclusiones a las que llega, conclusiones sociales, psicológicas, espirituales, a las que llega el pintor ruso. Este libro creo que lo escribió Vasily Kandinsky en la lengua alemana, puesto que pasó muchos años viviendo en Alemania hasta que con la llegada del nazismo tuvo que exiliarse en Francia. Abandonada Rusia, como os comentaba, a los 30 años se estableció en Múnich, donde empezó a pintar en adelante, dejó que el esplendor de su fantasía dominara en su vida entera. Durante breve tiempo frecuentó el curso dado por Struck en la academia de la mencionada ciudad. Luego abrió el primer estudio de pintor y a partir de entonces perteneció a Europa. Bueno, ya pertenecía antes a Europa, puesto que Rusia está en nuestro querido continente. Llevó a cabo largos viajes, querrá decirnos Giulia Veronesi, que se fue occidentalizando, ¿no? Fue un poco distanciándose de esos aspectos asiáticos que también son propios del país ruso. Llevó a cabo largos viajes por los países mediterráneos, singularmente África e Italia, y en 1906 residió algún tiempo en París, donde se relacionó con el joven grupo de los fauvistas, este grupo pictórico. Casi como un precursor de ellos, en 1903 intentó ya en un famoso cuadro titulado El Caballero Azul librar al lenguaje pictórico de los vínculos naturalistas, y hacerlo así obediente solo al sentimiento íntimo del pintor. O sea, expresivo, en un sentido espiritualista y ajeno a cualquier reminiscencia académica. De esta suerte, un rostro podía ser negro, un garbo rojo y un caballero azul. Más impetuosamente revolucionaria que la suya, en este aspecto y con una despreocupación y una audacia también mayores, la pintura de los fauvistas parisienses
tuvo para él un valor estimulante de confirmación. Sin embargo, dábale cierta superioridad sobre los seguidores del fauvismo, el íntimo, piensa Giulia Veronesi, que le daba cierta superioridad sobre estos fauvistas, cierta sobre los seguidores del fauvismo, el íntimo convencimiento en que empapaba su obra al meditar silenciosamente. La profunda, necesaria y completa independencia de esta. La profunda, necesaria y completa independencia de su obra. Y así no le resultó difícil ir más allá. En 1910 pintó una acuarela considerada hoy la primera obra abstracta, en 1910. Y este mismo año escribió su libro más conocido e importante, que es el que nos ocupa, de lo espiritual en el arte, publicado en 1912. Las revelaciones de la cultura expresionista alemana, en el ámbito de la cual actuaba Kandinsky con el movimiento simbolista francés en adelante, ya históricamente decaído, pero vivo todavía en el desarrollo de otras tendencias, aparecen claras a través de este largo ensayo. En ellas inspiró posiblemente el autor su insistente búsqueda de un vínculo y hasta de una identidad expresiva entre el lenguaje musical y el pictórico. La forma no figurativa fue en su pintura el resultado de ello. En 1912, y a fin de conocer las experiencias abstractas de Delaunay, dirigióse de nuevo a París junto con Klee y Marc, dos pintores. Luego, de acuerdo con ellos, inició en Múnich una actividad polémica en favor del arte abstracto, exposiciones y publicaciones, entre estas un famoso almanaque denominado como su antiguo cuadro Der Blaue Reiter, el Caballero Azul, que tuvo un Caballero Azul o Jinete Azul, que tuvo un inmediato eco en toda Europa. En 1914 volvió a Moscú, donde luego desempeñó junto a los revolucionarios un papel de primera categoría en el campo de la enseñanza artística. Allí, en 1917, como sabemos, tiene lugar la Revolución Rusa, a la cual en principio se adhiere Kandinsky, pero luego, como veremos, decidirá exiliarse, primero a Alemania y después a Francia. En 1919 fue profesor, ya por la Revolución Rusa en activo, ha fallecido ya, han sido asesinados la familia real, el zar y sus familiares. En 1919 la escuela de la Bauhaus le llamaba a ella como profesor junto a Moholy Nagy, Paul Klee y otros escritores. Kandinsky aceptó la invitación y en 1921 dejó de nuevo Rusia, a donde ya no debía volver para seguir en Weimar. Y más tarde en Dessau, la suerte de la Bauhaus, en la cual publicó en 1926 el valioso tratado Punkt und Linte Soufflage, o como se diga, no nos lo traduce. En 1933, cuando la gran escuela alemana fue cerrada por orden de Hitler, ese fue el año en el que el pintor austriaco, también pintor, accedió al poder en Berlín, el año 1933, pues en ese año esa escuela fue cerrada por orden de Hitler y se estableció definitivamente Kandinsky en París. Y allí trabajó durante 11 años aislado y casi ignorado. Las 6 exposiciones que celebró en esta capital no tuvieron eco hasta después de su muerte, ocurrida en Neuilly hacia el final de la guerra. Los jóvenes de toda Europa no hicieron de su nombre, junto a los de Piet Mondrian, el pintor holandés, y Paul Klee,
el emblema de la revolución, que caracteriza la pintura europea más polémica de mediados de siglo, o sea, la abstracta. Asia después de su muerte. Los jóvenes de Europa, solo después de la muerte de Kandinsky, lo consideraron a él y a estos otros autores que citan, Giulia Veronesi, como los precursores del arte abstracto. Bueno, pues esto nos dice Giulia Veronesi y ahora voy a hablar un poquito también de uno de los libros que fue fundamental en la obra en este libro de Kandinsky, de lo espiritual en el arte. Este libro se llama Formas de pensamiento, de Annie Besant y de Leadbeater, porque como nos dice Kandinsky también en su libro, fue importante para él la sociedad teosófica, las obras de Blavatsky, y Annie Besant, que es la que lleva más o menos la dirección de este libro sobre las formas de pensamiento, pertenecía a esa sociedad teosófica, socialista, feminista. Cuando conoció a la mística rusa, Elena Petrovna Blavatsky, pues se adhirió a su escuela de filosofía, esa sociedad teosófica, y bueno, escribió muchas obras. Es Annie Besant también la que intentó promover la figura de Krishnamurti como nuevo Mesías, eh, como nuevo redentor, digamos, de figura líder espiritual que pudiera influir de manera determinante en el conjunto de la humanidad. No obstante, Krishnamurti, pues como sabemos, con el tiempo no aceptó tal papel y que al final pues tuvo sus libros, pues su vida y su obra pues fueron por otros derroteros. También relacionados con la espiritualidad, pero no en el sentido en el que pretendía la autora británica Annie Besant. Bueno, pues en este libro nos dice, por ejemplo, Annie Besant, en la introducción, el texto de este libro es debido a mi colaboración con Leadbeater. Una de sus partes había ya sido publicada anteriormente, mas el resto es completamente inédito. Los dibujos y la pintura de las formas de pensamiento, sea por Leadbeater o por mí, han sido trazados por tres de nuestros amigos, John Barley, Prime y Miss Mark Forlane, a los que expresamos nuestro agradecimiento. Representar por medio de los opacos colores terrenos, representar por medio, dice Annie Besant, de los opacos colores terrenos, las formas de luz vivientes de los mundos del más allá, es en verdad una tarea muy ardua y desagradable, y esta es una razón más para estar reconocidos aquellos que han intentado su realización. Bueno, pues sigue con sus agradecimientos y no era esta lo que yo quería enfocarme, evidentemente. A medida que el conocimiento se acrecienta, la actitud de la ciencia respecto del mundo invisible sufre modificaciones considerables. La Tierra, con todo cuanto en sí contiene, así como los mundos físicos que por doquiera la rodean, no son los únicos que atraen la atención de los sabios. Estos se ven obligados a ir en sus investigaciones más lejos todavía y recurrir a las hipótesis acerca de la naturaleza de la materia, así como de las fuerzas que se encuentran en las regiones donde los instrumentos de que disponen no penetran. El éter, forma al presente parte integrante del dominio científico, dejando de ser una mera hipótesis, dice Annie Besant. El mesmerismo, bajo su nuevo nombre de hipnotismo, no es ya desechado por la ciencia oficial. Se desconfía de los experimentos de Reichenbach, pero no se les condena del todo.
Los rayos o Röntgen han transformado algunas de las antiguas ideas referentes a la materia, mientras que el radium las modifica y conduce a la verdadera ciencia más allá de las fronteras del éter, a los confines del mundo astral. Los muros que existían entre la materia animada y la inanimada han sido derruidos. Se ha descubierto que los imanes poseían poderes casi peligrosos, capaces de comunicar cierta clase de enfermedades de un modo todavía inexplicable y satisfactorio. La telepatía, la clarividencia y la transmisión de energía sin contacto no forman todavía parte de la ciencia actualmente, pero no tardarán en ocupar su lugar, piensa la autora inglesa. Para un hombre de buena fe es imposible desechar en conjunto las afirmaciones que hemos presentado y que presentan hombres serios que han podido comprobarlas muchas veces. Nosotros tenemos investigadores que se han dedicado a obtener imágenes de formas sutiles, inventando métodos especiales para hacer reproducciones exactas. El doctor Baraduj dice la autora, haber sido uno de los más afortunados en sus experimentos, y ha publicado un libro donde relata sus investigaciones, el cual contiene reproducciones de las fotografías obtenidas por él. Este sabio nos dice que investiga las fuerzas sutiles por medio de las cuales el alma, que según dice es la inteligencia que actúa entre el cuerpo y el espíritu, el alma es la inteligencia que actúa entre el cuerpo y el espíritu, trata de manifestarse. Se ha esforzado en comprobar estos movimientos por medio de un instrumento que hace mover una aguja sobre un cuadrante e impresionando placas sensibles con estas vibraciones luminosas aunque invisibles. Y nos sigue hablando de tales experimentos. En la misma época en que escribimos, observadores ajenos a la sociedad teosófica tratan de explicar cómo las emociones sucesivas hacen cambiar los colores del ovoide nebuloso o áurea que a todos nos rodea. Aura que a todos nos rodea. Estas formas de pensamiento pienso que debe estar en relación con lo que ahora muchos llaman egregores. Digamos que nuestras emociones, nuestros sentimientos se proyectan de alguna manera, y se supone que estas imágenes son representativas de tal proyección. Acerca de este tema aparecen artículos en revistas que no tienen relación alguna con nuestra sociedad, y un médico que se dedica especialmente a esto, el doctor Hawker, ha comprobado, gracias a un gran número de observaciones en esa época, pues estaba muy de moda todo este tipo de, igual que los años 70, como os comentaba en el vídeo que hice sobre Pons Prades, sobre la obra de visitantes de otros mundos o algo así. En los años 70, pues los ovnis y los extraterrestres pues estaban muy de moda, y a principios del siglo XX, lo que estaba de moda era la telepatía, el hipnotismo, la hipnosis, el espiritismo y las sociedades ocultistas como esta de la teosofía. Por eso se dice que influyó en el nazismo. Realmente la sociedad teosófica es británica, y el nazismo más bien miraba a otro tipo de precursores, hacia el paganismo y hacia todo lo precristiano, y en cualquier caso instituciones que eran más propias de Alemania. Los resultados de sus investigaciones se aproximan mucho a los obtenidos por los teósofos clarividentes, y una concordancia tan completa entre ambos métodos es la demostración suficiente de unos hechos cuya evidencia no puede ser puesta en duda.
El libro El hombre visible e invisible de Leadbeater, publicado en español también, trata del aura desde un punto de vista general. No he leído este libro de este autor, que es el que escribe este libro con Annie Besant. El presente estudio del autor del hombre invisible e invisible y de uno de sus colegas tiene por objeto llevar este estudio un poco más lejos. Se ha pensado lo útil que sería hacer penetrar en el entendimiento del estudiante la idea de que el pensamiento y el deseo viven y actúan y que su influencia afecta todo aquello con que se pone en relación. Bueno, pues y otras muchas cosas leía Kandinsky a principios del siglo XX. Pauta para el significado de los colores. Aquí nos pone, por ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que significan los colores, ¿no? Y vemos podemos ver eh, como a veces muchos colores parecidos tienen significado muy distinto. Por ejemplo, este que vemos aquí, este rojo, es amor puro, supuestamente. Sin embargo, aquí abajo vemos estos tres tonos rojos, que vemos aquí abajo, significan avaricia, cólera y sensualidad. Es decir, que con poquísimos matices que lo diferencian, eh, tienen un significado muy diferente. Y para que veáis más o menos, voy a poneros un ejemplo de alguna de estas formas de pensamiento. Voy a leeros este de aquí, esta especie de flor azul. Pues sobre ella nos dicen los autores, a ver si lo encuentro. En la figura 16, que es la que os he mostrado, encontramos otra forma de devoción de un carácter nuevo para nosotros, cuyo aspecto es maravillosamente hermoso. Casi se podría creer a primera vista que se trata de una simple copia de la naturaleza. La figura 16 nos da la idea del capullo de una flor a medio abrir. Una flor a medio abrir. Otras de estas formas se asemejan a una concha, a una hoja, etc. Sin embargo, no son ni podrían ser en modo alguno copias de formas vegetales o animales. Y parece ser que este gran parecido significa algo más profundo. Se trata de un hecho análogo y más notable aún. Las formas de pensamiento, que son muy complejas, pueden, como hemos dicho, antes ser imitadas por medio de ciertas fuerzas mecánicas. Muy rara vez se verá brillar en medio de estas nubes azules, a manera de una lanza blandida por la mano de un gigante, una forma de pensamiento de la clase representada en la figura 15. En la figura 15. A ver si os la muestro. Bueno, parece ser que es este cono, esta especie de cono. Otras veces veremos brillar con admiración la flor del sacrificio de sí mismo, como veíamos en la figura 16, esa flor que nos dicen los autores que representa la abnegación, el sacrificio de sí mismo. Y esta figura 15
En los humildes santuarios, en modestas iglesias, en salas de reunión donde se congregan almas piadosas y sencillas, es donde se verán flotar constantemente por encima del altar las nubes de un azul oscuro, demostrando la seriedad y el respeto religioso de las almas que les han dado origen. Esto es lo que acontece, esto es lo que precede a la formación de esta imagen, según piensan los autores. Y podemos ver otras figuras, podemos comentar otras figuras, por ejemplo, más desagradables. Como estas que vemos por aquí, estas que veis aquí, estas tres figuras con tonos rojos y amarillos. En la figura 22 y 23 encontramos dos ejemplos terribles de los espantosos efectos de la cólera. Los brillantes relámpagos que en la figura 22 brotan de una nube parda han sido tomados del natural de un hombre de los arrabales de Londres, que, casi borracho, acababa de pegar a una mujer. En el momento de levantar la mano para darle el golpe, el relámpago se precipitó sobre ella, causándole una terrible impresión de horror, y como si el mismo le hubiese de dar la muerte. El dardo de acerada punta en forma de estilete de la figura 23, el dardo de acerada punta. Bueno, en cualquier caso, es una forma de pensamiento de cólera sostenida. Esta forma es la señal de un intenso deseo de vengarse, un pensamiento asesino sostenido durante largos años y dirigido a una persona que causó una gran humillación al que produjo dicha forma. Como veis, son pensamientos que se proyectan y toman estas formas y estos colores. Bueno, pues esto es algo de lo que os puedo comentar sobre esta obra que leyó Vasily Kandinsky, y voy ya a empezar como hago en otros vídeos, a comentar algunas de las citas de este libro del pintor ruso, que nos dice, entre otras cosas, todo fenómeno se puede vivir de dos formas, exterior e interior. De dos formas podemos considerar los fenómenos, exterior e interior. La forma exterior es evasiva, la forma exterior es la propia del ocio, de la ociosidad, la propia de aquel que no está inmerso en ese camino interior, que es la otra alternativa de la cual nos habla Kandinsky. El cuerpo es el fenómeno que nunca nos abandona. El cuerpo, porque es importante, Kandinsky quiere resaltar cómo a lo largo de los siglos se ha establecido una diferencia, un dualismo. La dictadura dualista ha impuesto su credo y diferencia entre el cuerpo y el alma. Y entonces él intenta hacernos ver de que todo responde a una unidad esencial. Fijaos que muchas veces, viendo por estos foros las personas que comentan este libro de Kandinsky, la gente, sobre todo el ateo y el agnóstico, se molesta del término alma. Entonces se pone, fijaos, es una réplica muy superficial la que hacen. Y justamente al molestarse porque se le hable del alma, ellos están dando noticia de cómo en ellos este dualismo tiene ascendente, porque si no, no se trata de que aquí no está evangelizando Kandinsky, simplemente nos está diciendo que lo consideremos todo de una manera
esencialmente una. Y aquel que se revuelve contra el simple hecho de que se le hable del alma, pues ya está predispuesto a no comprender nada. El cuerpo es el fenómeno que nunca nos abandona. Mundo quiere decir exterioridad. ¿Qué es el mundo? Exterioridad. Lo que antes os comentaba. Hay dos formas de considerar los fenómenos. La externa, exterioridad, el mundo, que el mundo nos tome, que el mundo nos someta, que el mundo nos impida involucrarnos en ese camino interior, que es la otra alternativa. Mundo quiere decir exterioridad, interioridad es revelación, eso es interioridad. Apocalipsis, por cierto, significa revelación, precisamente. El camino interior es el camino de la revelación. Una obra es buena si hace vibrar al alma. El pan espiritual muchas veces solo se puede saciar en el veneno de la soledad. Muchas veces, dice Kandinsky, nos puede saciar el pan espiritual en el veneno de la soledad. Él pone el ejemplo de Beethoven, como no era comprendido, aceptado, respetado por sus contemporáneos. Y eso provocaba su aislamiento. Para poder cultivar su potencial creativo, no le quedaba otra que tomar ese pan, ese veneno, ingerir ese veneno de la soledad, habida cuenta de lo que le distanciaba de aquellos que estaban incapacitados para comprenderle. Toda forma tiene un contenido interior, toda forma tiene un contenido interior, formas de pensamiento, de ahí la relación con este libro del cual os hablaba. Toda forma tiene un contenido, todo lo que se expresa exteriormente tiene una relación con algo que vivenciamos interiormente, no que sea la expresión de nuestra esencia, sino que es la expresión de la realidad interior que estamos viviendo. Fijaos esto, la relación que tiene ya no solamente con el arte, con la creación artística, sino, por ejemplo, con la salud. Puedo enfermar porque tengo una vida interior en el cual hay elementos nocivos que se exteriorizan en mi cuerpo y lo enferman, por poneros un ejemplo. Toda forma tiene un contenido interior. La forma es su exteriorización. La forma es la exteriorización de ese contenido interior. El arte comienza donde se detiene la naturaleza. Alguien decía, la naturaleza no se detiene. Es una forma de expresar. Kandinsky no nos está hablando de algo que acontezca en el tiempo. El arte comienza donde termina la naturaleza. Allí donde esto está en relación, por ejemplo, en los vídeos que os hacía sobre Edith Stein, sobre la ciencia de la cruz. Ella nos decía algo así como que el reino del espíritu comienza allí donde termina la naturaleza. Por eso, para trascender los límites de la naturaleza, que no hay nada de malo, ni en la naturaleza ni en sus límites, pero en el hombre, entendía la santa Edith Stein, en el hombre como lo entendía Juan de la Cruz, sobre el cual versa su obra, La ciencia de la cruz. En el hombre hay una aspiración, la auténtica expresión de la humanidad es trascender esos límites propios de la naturaleza para incorporarse al reino del espíritu. Y ese reino del espíritu está en relación con esa alternativa de la cual os hablaba anteriormente, esa alternativa que nos decía Kandinsky, el camino interior.
El arte comienza donde se detiene la naturaleza. Solo el elemento eterno crea el arte eterno. Solamente con la conciencia de eternidad, en la conciencia de eternidad, se crea verdaderamente. Por eso dice Kandinsky que el común de los artistas lo que hace es ser mero reflejo de su tiempo, es decir, no aporta nada. Ellos creen que están renovando, ellos creen que están innovando, ellos creen que están aportando, cuando verdaderamente no son más que reflejos de la realidad social e histórica que viven sus pueblos. Y nada más. Por eso dice Kandinsky que para que el artista cumpla su rol de inspirador, de transformador, de ese rol que Hölderlin atribuía a los poetas, lo que permanece lo fundan los poetas. Para que el artista funda aquello que transforme revolucionariamente el transcurrir de la historia, tiene que sintonizar con esa eternidad. Solo el elemento eterno crea el arte eterno. Solo el elemento eterno crea el arte eterno. Es el único elemento objetivo. Ese es el único elemento objetivo. Revivir principios artísticos antiguos es como observar en un mono, es como observar a un mono hojeando un libro. Este es otro problema que tenemos al considerar cualquier tiempo pasado. Queremos hacerlo con premisas que nos condicionan y pensamos que que no tenemos que liberarnos de tales premisas para considerar cómo eran las cosas en una época pasada. Revivir principios artísticos antiguos es como observar a un mono hojeando un libro. Ya lo decía también en los vídeos que hice sobre Oswald Spengler, sobre la decadencia de Occidente. Él nos comentaba que era completamente imposible que un occidental comprendiera, si no trascendía los límites que definían su cultura, que definían su manera de pensar, su manera de relacionarse, su concepción de la ciencia, de la filosofía, del arte, si no se sitúa en una perspectiva que trascienda todos esos condicionantes, no puede entender la antigua China, el antiguo Egipto, los antiguos pueblos precolombinos, por ejemplo, no los puede comprender verdaderamente. Nos habla de una manera muy contundente Kandinsky del arte castrado. Este arte castrado está en relación con ese arte exteriorizante, evasivo. Y nos habla también de arte engendrador del futuro. Poesía es un arma cargada de futuro. Eso decía algún poeta cuyo nombre no recuerdo ahora. Que es lo mismo que decía Hölderlin. Lo que permanece lo fundan los poetas. Arte engendrador del futuro, en contraposición con ese arte castrado, que no es más que el reflejo, como antes os comentaba, de la sociedad en la que viven los presuntos artistas. La teosofía es un síntoma de una voluntad. La teosofía es un síntoma de una voluntad de responder al materialismo evasivo y decadente. Es un síntoma, como había otros muchos, no es que él no está alabando la teosofía, no se está adhiriendo a ella, no está diciendo Blavatsky es la mejor, sino simplemente está reconociendo el valor, su aporte, independientemente. De hecho, él apunta un poco esa candidez de su compatriota rusa, porque Blavatsky era como Kandinsky también rusa, la candidez de pensar que tenía Elena Petrovna Blavatsky, de que en el siglo XXI, que es en el que estamos ahora, pues todo iba a ser un siglo de esplendor espiritual, ya no habría guerras, todos seríamos extremadamente bondadosos, etcétera, etcétera.
Pero bueno, en el siglo XIX pues se pensaban este tipo de cosas. Recordemos lo que nos decía Víctor Hugo en Los Miserables, eh, en boca de sus revolucionarios. Decían, estamos aquí luchando, combatiendo, usamos armas, matamos personas, pero queremos, sabemos, estamos convencidos de que en el siglo XX, que el siglo XX será un siglo de paz, donde las guerras ya terminarán. Esa es la idea que ellos tenían, ¿no? Esa candidez de pensar que en unas décadas o en un par de siglos va a venir un tiempo de esplendor espiritual, y es una manera también de dejarse llevar por fantasías que no tienen mucho fundamento. La teosofía es un síntoma de una voluntad de responder al materialismo evasivo y decadente. Y nos habla también de Schubert, este gran músico en el cual basa su obra Thomas Mann, otro libro del cual hablé en este canal, el libro del Dr. Faustus, la teoría musical de Schubert, dodecafonismo creo que se llama, esa teoría atonal es la que usa Thomas Mann para su Leverkusen, Adrian Leverkusen. Es aquello que le hace vender su alma al diablo, como nos cuenta. Pues Schoenberg, o como se diga, era también gran amigo de Kandinsky, y lo pone como ejemplo, de lo que se debe de llevar al lienzo. Schoenberg lleva a la partitura, y de esa misma manera se debería llevar al lienzo ese nuevo arte por el que apuesta el artista ruso. La pintura tiene que aprender de la música, dice Kandinsky. El arte más abstracto, la música es el arte más abstracto. La pintura tiene que aprender de ella. Este arte es el que menos depende de representar el exterior. Es el que más distanciado está de esa exteriorización, y por lo tanto el que menos puede caer en la tentación de vivir evasivamente, de crear de manera castrada, utilizando la palabra que utiliza el propio Kandinsky. Pero también está el peligro de esa comunicación, porque también decía Hoffman que la música, recordando la frase que antes citaba, la música comienza, el lenguaje musical comienza donde termina el lenguaje hablado. El reino del espíritu termina donde acaba la naturaleza. El arte comienza donde se detiene dicha naturaleza. Fijaos la relación de todas estas afirmaciones. Hoffman decía, la música, el lenguaje musical comienza allí donde el lenguaje oral y escrito tiene sus límites y no podemos compartir. Hay una riqueza interior que no puede ser compartida a través de tal lenguaje, y por eso existe la música. Y entiende también Kandinsky que por eso existe otras expresiones artísticas como la pintura. La pintura tiene que aprender de la música el arte más abstracto, el que menos depende de representar lo exterior. No hay que imitarla, sino usar sus propios medios. No se trata de imitar, sino de usar los propios medios de los que se vale la música. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Ya seguiré hablando sobre esta interesante obra de Vasily Kandinsky, de lo espiritual en el arte. Gracias y hasta pronto.